Muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 36 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del oficial mayor de Secretaría, mediante lo cual informa que el diputado señor Gabriel Asensio Mancilla reemplazará en forma permanente al diputado señor Manuel Mata Aragay. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual remite el informe de bioestadística de salud mental en soldados conscriptos. Comunicación del Comité del Partido Socialista, en virtud de la cual informa que en la presente sesión la diputada señora Maya Fernández será reemplazada por el diputado señor Marcelo Chilin. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas respecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2019, correspondiente al Ministerio de Defensa, por los que remite la siguiente información. Primero, gasto efectuado en cursos, pasantía u otras actividades formativas del personal de las Fuerzas Armadas en el exterior, su fundamento, utilidad y detalle de los costos asociados, glosa 12, partida 11, primer trimestre. 2. Situación de personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingreso, glosa número 1, partida 11, primer trimestre. Finalmente las glosas número 1, capítulos 01 Ejército de Chile, 05 Armada de Chile, 09 Fuerza Aérea de Chile, 23 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, 24 Subsecretaría de Defensa y 25 Estado Mayor Conjunto. Finalmente una nota del diputado señor José Pérez, en virtud de la cual adjunta correo que dirigiera la señora Rosara Vargas Sepúlveda al comandante en jefe del Ejército para hacer presente nuevamente la situación de el ascenso póstumo del sargento Luis Monares, en el caso Antuco, en la cual no se han cursado los beneficios que corresponden. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes justamente de saludar a nuestros invitados y quienes nos acompañan, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, subsecretario, ¿sí? Presidente, es respecto del caso del ascenso póstumo. Nosotros hemos estado en conversaciones con el diputado Pérez y la verdad es que hay toda la voluntad. El problema que tenemos, o el inconveniente, si usted quiere, presidente, es que la ley establece que quien debe requerir eso es un familiar directo. Esto se puede hacer directamente por el familiar, es decir, por la esposa, hijos o padres del causante, o por alguno de ellos que haya entregado un mandato para hacerlo a una persona distinta. Lamentablemente quien ha empujado este tema, y yo lo entiendo por su cercanía, es la hermana, si no me equivoco, de la persona fallecida, y la ley no la contempló dentro de los peticionarios. Entonces lo que necesitamos hacer es ojalá tratar de gestionar que alguno de los que pueden solicitarlo le dé un poder a la hermana, y nosotros tenemos toda la voluntad, presidente, para agilizar y tratar de llevar adelante este trámite. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. El diputado José Pérez ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario y a quienes le acompañan en esta oportunidad, y decirle al subsecretario que el documento que le acabo de entregar es un documento que envió al comandante en jefe del Ejército, tal cual como se solicitó la esposa del sargento Monares, de tal manera que eso se despachó con fecha 24 de abril y bueno, lamentablemente este fin de semana se va a celebrar un nuevo aniversario de la tragedia de Antuco, que lo ideal habría sido que eso hubiera estado allí, ¿no es cierto?, para que saneásemos esta situación que se arrastra por tanto tiempo. El reconocimiento de ascenso póstumo de un hombre que murió, ¿no es cierto?, tratando de favorecer, de cobijar, de estar al lado de los muchachos que tuvieron, ¿no es cierto?, esta fatal consecuencia allí en Antuco. Sí, señor subsecretario, le ofrezco la palabra también. Presidente, recién me entero de este antecedente. Yo, ningún problema, vamos a tratar de agilizar. Lamentablemente no me puedo comprometer a que eso sea para este fin de semana, pero teniendo en cuenta este antecedente, ojalá viabilizar la solicitud en el menor tiempo posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Entonces, le agradecemos también la disposición y la voluntad para atender este caso, que sabemos la tragedia de Antuco no solamente sacudió a la institución, sino que a todo el país, y fue algo que es importante que la institución y el ministerio continúen acompañando a los familiares de las víctimas. Sí, eso lo agradecemos, muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
según lo que informa la cuenta, el reemplazo sería permanente. Diputado Ignacio Urrutia. Bien, nosotros ahora nos encontramos, corresponde iniciar la discusión. Señor secretario. Sí. Sí, presidente. Acontece que en la sesión de ayer quedaron pendientes 2 acuerdos por adoptar porque un tema de quórum. El primero era relativo a una petición que se nos formuló respecto a la venta de bienes inmuebles por parte del Ejército, en que el diputado Urrutia solicitó tener conocimiento de la resolución del dictamen de la Contraloría General de la República antes de acordar invitar al Ministerio de Defensa sobre ese tema. Nosotros hicimos llegar por correo el día de hoy el respectivo dictamen para que los diputados lo tuvieran a disposición. Y el segundo punto era que respecto al tema de la JAVE, el diputado señor Urrutia, don Osvaldo, solicitó un oficio pidiendo de la auditoría técnica el detalle del estado de avance físico y del estado de avance financiero de las distintas obras, y ese oficio iba a dirigirse a las distintas comunidades que contrataron a través del JAVE para la construcción de esos proyectos. Entonces requiere adoptar el acuerdo para que se puedan enviar. Sí, los presidentes de las comunidades. A los presidentes de actuales. las comunidades. Bien. Solicito el acuerdo entonces en función de los 2 temas trabajados ayer en la Comisión de Defensa Extraordinario. Primero del JAVE. Diputado Ignacio Urrutia. A ver, el primer punto que planteó nuestro secretario, con referencia al tema del ministro, por el planteamiento que se había hecho, lo que acordamos, usted mismo, yo lo propuse, usted mismo lo ratificó, era que no se citara al ministro especialmente por ese tema, digamos. Ahora el ministro está acá, le puede preguntar aquí en este minuto al ministro si usted lo desea así y si es que el ministro tiene algún antecedente. Pero el acuerdo fue no citarlo especialmente por eso, digamos. Sí. Eso que quería que era claro. De hecho, el acuerdo no es de generar la citación al ministro, señor secretario, ¿no? No, el acuerdo es de solicitar la información. Y la cual nosotros hicimos llegar y de ahí resolver. Sí, muchas gracias. Pero igual sorprenderse por un tema, me imagino que no manejan a profundidad todos los temas porque todos tenemos capacidades limitadas de poder atender los desafíos, pero en una próxima oportunidad, ese es el espíritu del acuerdo, de los dos acuerdos en cuestión, entonces estaría adoptado. Corresponde iniciar la discusión en particular. Sí, el primer acuerdo es que se informe sobre el estado de avance financiero y de construcción de los distintos proyectos de la JAVE a las comunidades de funcionarios del Ejército que estarían afectados en los proyectos de Aysén, de Coyhaique, Punta Arenas y Arica, esos 3. Y el segundo acuerdo dice relación con que hay un dictamen de Contraloría en el cual se cuestiona ventas de terrenos por parte del Ejército a privados. Y yo hace un tiempo había solicitado el informe de todos los bienes inmuebles del patrimonio de afectación fiscal que se estaban enajenando y que fue respondido. El tema que había en cuestión, y no recuerdo bien la solicitud de que era, señor secretario, no sé si que era la información que quedaba pendiente, que alguien la solicitó en la sesión del día de ayer. La vamos a revisar también porque... Sí, el diputado Jaime Toá. Era una auditoría pendiente. Para ayudar a completar, yo creo que lo que se planteó fue un informe de Contraloría que cuestiona una afectación de bienes que ha hecho el alto mando en la comuna de Las Condes. Entiendo que ese era el punto. Muchas gracias, diputado Toá. Eso es, de hecho, es de acuerdo a un oficio que habían enviado algunos diputados, no recuerdo bien. Ahí está viendo el diputado en específico que lo solicitó, pero lo que señalaba de que esa venta de bienes raíces en la comuna de Las Condes
Sería en contravención al dictamen 23.752 del año 98 de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Y también, sí, diputado Jaime Toá. Sí, no es venta, es afectación, Así es. por parte del alto mando a bienestar. Así es. Esa es la figura que cuestionó la Contraloría. Bueno, nosotros vamos a ordenar la información y le vamos a solicitar al Ministerio de manera ordenada, con todos los antecedentes, la opinión o los antecedentes que disponga para poder resolver la inquietud en torno a ese caso en particular. Corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto que establece una modificación a la carrera profesional de la Fuerza Armada, el boletín 12.391. Saludamos al ministro Alberto Espina, de Defensa Nacional, que nos acompaña, al subsecretario Juan Gali, que nos acompaña también, asimismo a los representantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas que nos acompañan en esta discusión. Hemos recibido hartas indicaciones, hay un comparado ya que deseamos poseer todos los integrantes de la comisión para poder iniciar la discusión en particular. No sé si están todos comparados ya. Sí. Entonces, vamos, igual en la tramitación de estos proyectos a veces resulta un poco complejo poder ordenar todas las votaciones y las discusiones cuando hay indicaciones tan diversas y por todo y que han ingresado por... Un segundo. Yo tengo unas anotaciones acá. Ya, por favor, señor secretario. Ok. Corresponde entonces iniciar la discusión particular del proyecto de ley que figura en la tabla y el artículo en la columna del centro. Ustedes tienen el texto del mensaje y en la columna de la derecha las indicaciones formuladas. El artículo primero reza lo siguiente, dice: artículo primero, modifícase la ley 18.948, ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, de la siguiente manera. 1. Modifícase el inciso segundo del artículo sexto de la siguiente forma. A. Agrégase a continuación de la palabra irrevocable la siguiente frase: hasta su retiro temporal o absoluto por las causales que establece esta ley. B. Reemplaza la frase ser en más de un grado por otorgarse más de 2 veces. Eso es lo que estamos debatiendo. Bien. Ofrezco la palabra. No, sí, al Ejecutivo si puede explicar brevemente esos puntos y luego avanzamos, ¿sí? Señor subsecretario. Muy corto, presidente. De lo que se trata, recuerde que aquí una de las innovaciones es darle mayor utilidad o más accesibilidad al escalafón de complemento. Lo que estamos haciendo aquí es clarificar que el escalafón de complemento es irrevocable hasta su retiro temporal, es decir, estamos modificando el que no puede ser no necesariamente tiene que ser por un periodo de años determinado. Ustedes lo van a ver después en la modificación del artículo 29. Y en segundo lugar, también dándole más fluidez a la carrera de una persona que haya sido pasado al escalafón de complemento. Hoy día solo puede ascender en una sola oportunidad aquella persona que está en el escalafón de complemento. La idea es que aumentarla a 2 oportunidades. Eso es lo que hace estos 2 artículos, presidente. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder votando en particular, una vez explicado, si no hay consulta, estaría entonces en votación, señor secretario, este artículo. Ofrezco la palabra. ¿No? Bien. Diputado Pardo. Me imagino, por su intermedio, presidente, que el sentido de este escalafón, que ya existe, es que todos aquellos que sean sobrepasados en su antigüedad por oficiales o suboficiales que vienen ascendiendo, pasen a este escalafón. ¿Lo ofrezco la palabra, señor subsecretario? Sí. No necesariamente, presidente. El escalafón de complemento tiene una naturaleza distinta al personal de línea, que puede seguir en la línea, pero puede haber sido superado en antigüedad por alguien que haya ascendido en otra oportunidad. Sobre todo, que recuerden que estamos incorporando el pase,
ya en 2 oportunidades para ascender desde coronel a general y de teniente coronel y sus equivalentes. Por favor, ayúdenme con eso, en que siempre voy a hablar de los grados en el ejército. Por lo tanto, pueden ser superados en antigüedad en el mismo grado. Sin embargo, pueden seguir en la línea y optar incluso a ascender con posterioridad sin necesidad de pasar el escalafón de complemento. Esto tiene la lógica de flexibilizar la administración del personal dentro de las instituciones. Tenemos el director de personal, digámoslo así, y el comandante en jefe van a tener múltiples opciones para administrar el personal dentro de una rigidez que es propia de la carrera militar. Bien. En votación, entonces, estamos votando el primer artículo en particular del proyecto de ley que modifica la carrera militar, el artículo 6. Presidente, vamos a iniciar el sistema de votación electrónica. Ustedes votan Estamos votando la letra A y B, A del y B. número 1. 1. Entonces, en votación. Sí, por supuesto, diputado Asensio. Sí. Pero voy a finalizar la votación. Lo que pasa es que en la letra B, ¿no es cierto?, dice que está reemplazando esa frase que dice: este ascenso no podrá ser en más de un grado. En más de un grado, dice ya, y el reemplazo es poder otorgarse en más de 12, no está hablando del grado, está hablando, o sea, puede ser distintos grados. Son complementarias ambas. Entonces, en votación. Entonces, en votación el artículo primero del proyecto de ley. Artículo primero, número 1. Número 1. Pueden votar con el sistema electrónico que está frente a ustedes. Botón verde a favor. A ver. Si no aparece el voto, se le agregará. Vamos. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? Vamos a ver. Resultado de la votación. Vamos a ver si va a funcionar. No está funcionando. 0 votos para afirmativo, 0 para negativo. Vamos a tomar la votación No está funcionando. en Bien. forma nominal. Diputado. Apagado. Diputada Carvajal. A favor. Diputado Desbordes. A favor. Diputado Asensio. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputado Pérez. A favor. Diputado Romero. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Toa. A favor. Diputado Urrutia. Don Ignacio. Don Ignacio. A favor. Diputado Urrutia Don Osvaldo. A favor. Presidente. A favor. Presidente, está aprobado por 11 votos a favor, por unanimidad. Bien, entonces aprobado el artículo primero del proyecto de ley. Pasamos entonces a... Corresponden las indicaciones que han formulado, ¿sí? Corresponde eso, ¿no? Presidente, corresponde entonces pasar a la página 3 y debatir la indicación formulada por la diputada señora Fernanda Doña Maya y los diputados señores Mata y Chilen, que es el siguiente. Dice: agrégase un nuevo numeral 2, pasando al actual a ser 3, y así sucesivamente, del siguiente tenor. Número 2, agréguese un artículo 8 bis del siguiente tenor. Artículo 8 bis. Todo nombramiento, ascenso o retiro debe respetar todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para su validez futura, incluyendo la observancia y respeto a los derechos fundamentales por parte del personal militar. En tal circunstancia, en caso de que en forma posterior al nombramiento, ascenso o retiro se haya comprobado a través de sentencia judicial firme y ejecutoriada que un miembro del personal señalado en el artículo 4 de esta ley fuere responsable en calidad de autor, cómplice o encubridor de delitos contra los derechos humanos o de lesa humanidad, en tiempos en que fue nombrado, ascendido o no fue llamado a retiro por tales delitos o por ocultar información relativa a su conducta, podrán anularse todos los actos
que permitieron sus ascensos o continuidad en las Fuerzas Armadas por medio de un decreto supremo invalidatorio, facultad que le corresponderá al presidente de la República. Bien, bien claro, al parecer la indicación que han formulado la diputada Fernández y los diputados Mata y Chilin. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Solicita la palabra el diputado Pardo. Sí, diputado Pardo. Presidente, a mí... Diputado Pardo, ¿ha solicitado la palabra, por favor? A mí me parecería razonable este artículo, sin embargo, dada la condición en que son juzgados hoy día los militares con un sistema inquisitorial donde no se respetan, a mi juicio, todas las garantías del debido proceso, a mí me parece que no procede. Yo estoy absolutamente en la posición de condenar la violación a los derechos humanos y sancionar a los responsables, pero el sistema judicial como está operando hoy día respecto de los militares en esta materia me induce a votar en contra de este artículo, independiente de hacer cuestión de constitucionalidad. Muchas gracias, diputado Pardo. Diputado Ignacio Urrutia. Pediría a la Secretaría que nos diga si le parece a la Secretaría si esto es inconstitucional o no. Porque Bien. a mi modo de ver, al menos hacía un... Secretario, por favor. Señor secretario, sí. Presidente, debo recordar que las admisibilidades respecto a las cuales se pronuncia la Comisión dicen relación o porque el proyecto no tiene vinculación con la ley de matriz. Esto podría ser una inconstitucionalidad de fondo. Aquí lo que correspondería es... En cuanto a forma estaría admisible. Claro, pero adolecería de una inconstitucionalidad de fondo, no de forma. Sí, le ofrezco la palabra a su secretario. ¿Ha solicitado? Presidente, no, una duda, si es que lo que pasa es que el artículo 65 que fija las materias que son de exclusiva iniciativa del presidente de la República establece el fijar, modificar, conceder, aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, renta, cualquier otra clase de emolumento para el personal en servicio activo o en retiro, de los beneficiarios de montepío de la administración pública y demás entidades. Esto, independiente de que podamos estudiar, yo me llevo la tarea, presidente. Esto claramente modifica los requisitos para obtener una pensión, por lo tanto sería de iniciativa exclusiva del presidente de la República, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputada Loreto Carvajal. Sí, más que sobre el punto, tal vez solicitarle por su intermedio, presidente, al subsecretario que nos aclare cuáles son las inhabilidades posteriores que puede incurrir un personal que haya ascendido y que puedan tener a lo mejor el mismo efecto, porque acá igual se habla de una sentencia firme ejecutaría en calidad de autor cómplice o encubridor, es decir, hay una inhabilidad parece judicial, no sé eso actualmente cómo opera, que nos aclare y en definitiva luego de eso definamos. Muchas gracias, diputada Loreto. Igual tengo una interpretación distinta a la que plantea el subsecretario en este punto, porque no identifico en qué parte de la indicación hace referencia a el pago de pensiones o los criterios para esto, sino que más bien hace referencia a los nombramientos, ascensos o retiro. Y que en ese caso estaría, al igual que en el caso de los funcionarios públicos, eso podría ser abordado mediante una moción parlamentaria y no necesariamente mediante un mensaje presidencial. Entonces, en torno a la admisibilidad, estamos primero a si sería o no. Ofrezco la palabra entonces, diputado Pardo. Señala el subsecretario o el ministro, el carácter retroactivo también tendría los efectos sobre las pensiones y las remuneraciones asociadas a los nombramientos, porque deja sin efecto todos los actos en forma retroactiva. Por lo tanto, habría un impacto indirecta o directamente, mejor dicho, en los aspectos remuneracionales y previsionales. Muchas gracias, diputado Pardo. El señor ministro de Defensa ha solicitado la palabra. Señor presidente, en esta materia tengo la deformación de haber sido miembro de la Comisión de Constitución muchos años en el Senado y la Cámara, y muchas veces, a pesar de que uno puede creer que hay ciertas normas que tienen sentido, esta es una norma que infringe abiertamente la Constitución. Yo no suelo tratar con la interpretación constitucional de reducir las facultades del Parlamento, más bien tiendo a tener una interpretación extensiva. Pero aquí estamos entrando en una materia que corresponde a una iniciativa exclusiva del presidente, pero que produce efectos no solo en el tema de las pensiones, sino que además en los requisitos y exigencias que se establecen para los efectos de
proceder al ascenso o al retiro de una persona. Nosotros nos podemos comprometer a estudiar esta materia. A mí me parece una materia... Primero quiero decir que esto no tiene efecto retroactivo, porque ustedes saben que la Constitución Política señala, existe el principio pro reo, que aplicado en su amplitud significa que una persona no puede ser sancionada ni condenada por un hecho anterior a por normas que sean posteriores a la ocurrencia de los hechos. Ese es un principio básico. Pero además de eso, yo me parece que es una norma digna de estudiarse. Nosotros estamos dispuestos a hacerla y verla, pero yo tengo el deber, y quiero que no se malinterprete, tengo el deber de velar por la constitucionalidad de las normas. Y ese es un deber a veces que uno lo hace compartiendo o no compartiendo una norma. Muchas veces tuve que hacerlo en contra de indicaciones o proposiciones de mis compañeros incluso de partido, pero yo creo que esta es una norma que puede estar muy bien inspirada, puede tener mucho fundamento, pero es una norma inconstitucional. Y lo que corresponde es declararla inadmisible, y yo asumo el compromiso que nosotros lo vamos a estudiar, porque a mí me parece que tiene un sentido lógico. En segundo lugar, tengo una observación de contenido, porque dice: todo nombramiento, ascenso, retiro de respetar todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para su validez futura. Bueno, eso es obvio en todas las normas. Eso habría que ponerlo en cada artículo que se redactara en Chile. Si obviamente los funcionarios públicos, todos los cargos, pongamos el caso de un parlamentario, para ser parlamentario hay que cumplir con todas las normas legales y constitucionales para ejercicio de su cargo. Es obvio que tiene que cumplirlos. ¿Cómo no los va a cumplir? Si no, habría que poner en cada caso, en cada artículo. Y se presenta un precedente muy peligroso. Yo les voy a dar mi experiencia. Cuando uno lo pone en un artículo y no lo pone en el resto, a contrario senso, uno podría llegar a pensar que en el resto no se exige esa norma. Entonces, a mi juicio, es una norma que, más allá que yo asumo el compromiso de estudiarla, porque me parece una cuestión bien relevante. Nosotros queremos que sea así, pero pediría que se declarara como corresponde, en respeto, digamos, a lo que es el trabajo que se tiene que hacer con apego a la Constitución. Pero a mí me parece un artículo que tiene sentido estudiarlo, y yo he cumplido todos los compromisos que tenía en esta comisión de estudiarlo seriamente y ver de qué manera lo podemos hacer aplicable. Y siempre les digo, no va a tener aplicación retroactiva. Estas normas no tienen aplicación retroactiva. Muchas gracias, señor ministro. Segundo subsecretario, el diputado Teliana. Solicitado el uso de la palabra, diputado Guillermo Teliana. Sí, yo estoy de acuerdo con otorgarle el plazo al ministro y al subsecretario para que nos expliquen qué podemos hacer al respecto, y por lo tanto debería no votar ahora. Pero en todo caso, una consulta, porque uno siempre, cuando lee en la prensa la designación de los nuevos generales, siempre aparece que no esté manchado el libro de vida por algún tema relacionado con violación a los derechos humanos. Y cuando eso existe, la verdad es que es muy difícil que puedan asumir. Entonces, ¿por qué eso no puede ser para todos los miembros de las Fuerzas Armadas? ¿No? Eso es una pregunta, no, yo no estoy haciendo una consideración. Sí, el Ministerio ha solicitado. Hay que encender el micrófono al ministro. Nosotros hacemos una revisión detallada. No sé cómo se prende aquí. Se hace una revisión detallada del historial de quien ha cometido, digamos, de quien asciende en el alto mando. Incluso no se asciende al alto mando por infracciones a veces de mucha menor magnitud que lo que aquí se señala. A mí me correspondió proponerle al presidente de la República el alto mando de la Fuerza Armada este año, y hubo casos en que por hechos ocurridos mucho tiempo atrás y de menor magnitud, pero yo creo que aquí hay una cuestión de principio en el tratamiento de los temas, más allá que nosotros podamos estudiarlo, y lo vamos a hacer sinceramente, pues yo creo que tiene un sentido lógico, pero un sentido que hay que verlo a fondo. Pero yo creo, su señoría, que esto es una norma, como ha dicho el secretario de la comisión, que tiene una inconstitucionalidad de fondo, y por lo tanto lo que correspondería, en mi modesta opinión, es que, y de acuerdo a lo que resuelve la comisión, fuera declarada inadmisible, porque eso es así. Y nosotros sí tienen el compromiso, y ustedes saben que los compromisos yo los cumplimos, de estudiar el tema a fondo, porque a mí me parece que detrás de esto hay un concepto muy fuerte y muy relevante. Bien, tenemos 50 indicaciones que tenemos que tratar en relación a este proyecto. Les propongo
que dejemos pendiente esta indicación para poder tener todos los antecedentes y poder decir y avanzar lo más posible en el resto de las indicaciones. ¿De respuesta a la diputada, presidente? Sí, señor subsecretario. Sí, solamente es que quizás no me voy a adelantar un poco, pero en las causales de retiro que están en el artículo le digo el tiro 54 de la ley orgánica, en las causales de retiro absoluto, una de ellas es que fueren separados o suspendidos atención a medidas disciplinarias, administrativas, sanciones penales conforme al Código de Justicia Militar. Y obviamente con respecto a los separados, el decreto se dicta a lo más 30 días después de la sentencia judicial que se encuentre firme, y en el caso de los suspendidos, el decreto de retiro se dicta una vez cumplida la sanción que no tuviera nuevo destino. Es decir, todo aquel condenado, independiente por qué delito sea condenado, si es que la condena es de aquella que contempla la separación o la suspensión, es retirada. Sí, respecto a la retroactividad, presidente, aquí hay algo. Si es que uno interpreta que el efecto de la invalidación es la pérdida de derechos previsionales, la Constitución explícitamente establece que no se pueden establecer penas que generen la pérdida de derechos previsionales. Y por lo tanto, en ese sentido sería inconstitucional la norma si es que se le da la interpretación en la anulación de los actos como una pérdida de derechos previsionales. Gracias, presidente. Entonces, ¿se acuerda que queda pendiente este artículo? Y avanzamos entonces con el tercer... Sí, diputado Osvaldo Urrutia. Me gustaría que, además lo dicho por el diputado Pardo, hay una frase que dice: cómplice encubridor de delitos contra derechos humanos o de lesa humanidad en tiempo en que fue nombrado, ascendido o fue llamado a retiro por tales delitos, o por ocultar información relativa a su conducta. ¿A qué conducta se está refiriendo? ¿A conductas relacionadas con temas de derechos humanos? ¿A su conducta en general? Por ejemplo, una persona que antes de ascenderlo tuvo una conducta impropia porque tuvo a lo mejor un amante, o era ludópata, o tuvo un juicio laboral, o por cualquier otra cuestión que no es atingente a lo que estamos hablando. Entonces, por lo tanto, esa frase yo le pediría también que la analizaran en su contexto, a qué se refieren, y detallemos bien lo que queremos precisar. Bien. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Entonces, a continuación, Si no, se van a correspondería el... Página 5 del comparado. Eso, que es del Ejecutivo, del proyecto de ley. El texto original del mensaje es el número 2, del siguiente tenor. Agrégase en el inciso primero del artículo 10, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: el presidente de la República, a proposición del respectivo comandante en jefe, fundado en un informe técnico, determinará cada 4 años, mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de Defensa Nacional y suscrito también por el Ministerio de Hacienda, el máximo de alumnos que podrán ser incorporados a las escuelas matrices durante dicho periodo. Bien, ofrezco la palabra sobre este punto. ¿Todos de acuerdo? Entonces, en votación. Sí, solicita la palabra. ¿Quién hace el informe técnico? El micrófono, por favor. Diputado Osvaldo Urrutia, tiene la palabra. Ahí sí. A ver, presidente en jefe. Fundado un informe técnico, se supone que es elaborado por el comandante en jefe. Sí. Por el Ministerio de Defensa. El máximo, ya, ok. Bien. Diputado Carter. Diputada Carvajal. Diputado Desbordes. Diputado Asensio. Diputado Pardo. Diputado Pérez. Diputado Romero. Diputado Telier. Diputado Toá. Diputado Urrutia don Ignacio. Diputado Urrutia don Osvaldo. Presidente. A favor. Está aprobado por la unanimidad de los diputados presentes. Bien, aprobado entonces. El siguiente punto también es del mensaje original, en la página 6 del comparado.
A continuación del artículo 10, el siguiente artículo 10 bis. Señor secretario, hará lectura. Sí, presidente. El numeral 3 del artículo primero del texto del mensaje propone la agregación de un artículo 10 bis. Este numeral fue objeto de una indicación del diputado señor Tellier del siguiente tenor. Dice, modifíquese el artículo primero número 3 del proyecto de ley que modifica la ley 18.948, Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, de la siguiente manera. 1. Agréguese en el inciso primero del artículo 10 bis, después de la expresión informe técnico, la frase basado en la planificación de capacidades del Ministerio de Defensa Nacional. 2. Agréguese, luego del punto aparte, el siguiente texto. Esta proposición del Presidente de la República será informada en sesión secreta a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado. Bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la indicación. Señor subsecretario, ¿ha solicitado la palabra? Presidente, nosotros, entendiendo el sentido de la indicación del diputado Tellier, yo tiendo a estar de acuerdo con la número 1, respecto de que tiene que haber una coherencia entre la planificación de las capacidades estratégicas de la defensa con lo que es la administración del personal. Algo que dijimos en la presentación que le hicimos a esta comisión, presidente, fue que uno de los grandes avances que tiene este proyecto es considerar al personal como uno de los pilares de las capacidades estratégicas de la defensa. Recuerden esa ilustración que yo les mostré, en que las capacidades estratégicas tenían como pilares el personal, su entrenamiento, los medios materiales y la infraestructura asociada. Esos son los pilares de las capacidades estratégicas y por lo tanto hay que tratarlos como tales. Y coincido con el presidente Tellier, con el diputado Tellier, presidente, también el presidente, también el presidente, sí, en que esto debe ser coherente con la planificación de las capacidades de la defensa. Ahora, sí sugeriría, presidente, en que se haga la remisión a las normas específicas de la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa para que no se pueda interpretar que esto se refiere a una planificación distinta, a una planificación del personal, sino que es la planificación primaria y secundaria, que son las planificaciones propias del Ministerio de Defensa. Es el artículo 5, letra A y B, donde están las planificaciones que desarrolla el Ministerio de Defensa, y yo le sugeriría, presidente, que incorporáramos estas referencias para que no haya ninguna duda a lo que se está refiriendo. Respecto a lo segundo, presidente, la propuesta no del presidente de la República, sino que de los comandantes en jefe, son actos intermedios. Yo no tengo ningún problema, obviamente, en informar a la Cámara de Diputados y en específico a la Comisión de Defensa respecto de esta materia, pero una vez que el acto sea un acto terminal, y por lo tanto una vez que el presidente haya determinado, conforme a este informe técnico, la cuota o el cupo para las escuelas matrices, y que se exponga también a esta comisión cuáles son los fundamentos de la determinación del presidente de la República, pero creo que lo que hay que exponer no es el acto intermedio, no es la proposición, sino que el acto terminal, es decir, la definición del presidente de la República respecto de los cupos que se van a abrir en cada una de las escuelas matrices. Y sobre el punto, presidente, sí un detalle quizás de técnica legislativa, pero en general las leyes no determinan las comisiones, eso es propio de el propio Congreso Nacional, que determine cuál de las comisiones técnicas va a conocer de este informe. Lo lógico es que sea la Comisión de Defensa, sin embargo, eso es más bien propio de la reglamentación interna de la Cámara, y lo que podemos hacer es reemplazar eso. Yo le propongo, presidente, en esta materia, que sea lo que se informe sea la resolución final, y que se informe a la comisión técnica que la misma Cámara determine. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Sobre la indicación, el diputado Mario Desbordes ha solicitado la palabra. Presidente, el texto señala que esta proposición del presidente de la República, por lo tanto el presidente ya ha tomado una decisión, ahora podrá modificarse a la decisión del presidente de la República, pero es lo que señala. Y yo, estando de acuerdo con la propuesta, mantendría el texto que es la Comisión de Defensa Nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mario Desbordes. Yo también quiero referirme a este punto. Yo tengo entendido la
en la defensa la planificación primaria, la planificación política, la planificación secundaria es la planificación estratégica. Claro. Entonces, dado que eso, y también yo he leído en medio de comunicación, el Ministerio tiene pensado también realizar un nuevo proceso de planificación, en consecuencia evitaría hacer referencia específica a un título o un artículo, porque el día de mañana eso puede variar y esto va a quedar establecido por ley, entonces podríamos hacer referencia a algo que va a dejar de existir y lo plantearía en términos más generales con que sea concordante con la planificación. Podemos agregar primaria y secundaria, pero al final de cuentas es la planificación de la defensa. Y en relación al segundo, yo también comparto lo que plantea el diputado Mario Desbordes, que quede específico en la Comisión de Defensa, y así se ha hecho también, por ejemplo, en el proyecto que se está tramitando ahora en Hacienda de gastos reservados o en los proyectos de ley de presupuesto, en los cuales se designan comisiones en específico para que tomen conocimiento sobre los gastos en el área de la defensa. Así que en ese sentido creo que ya se ha hecho, no habría problema con hacerlo nuevamente. Ofrezco la palabra sobre esta indicación, si no pasamos a votación. Diputado Pardo, y luego también el diputado. Yo estoy de acuerdo también con la proposición del diputado Desbordes, prefiero dejarlo acotado a la Comisión de Defensa y cambiar la palabra proposición por decisión o resolución del Presidente de la República y quedaría, incluso diría, podrá ser, porque si no vamos a instituir un rito que a lo mejor es innecesario, podrá ser a requerimiento de las comisiones informadas en sesión secreta. El ministro de Defensa, don Alberto Espina. Ahí está el Santiago. Ahí sí. Muchas gracias. A ver, la lógica con que se construye las decisiones del Ministerio de Defensa es primero una política de defensa. Hecha la política de defensa, lo que corresponde es decir cuál es el desarrollo de las fuerzas que nosotros queremos, cuál es la planificación para dar cumplimiento a esa política de defensa. La política de defensa del paraguas, posteriormente dentro viene lo que es la planificación del desarrollo de las fuerzas. Y en tercer lugar, la adquisición de las capacidades estratégicas. Y eso es lo que se está haciendo en lo que deroga la ley del cobre como mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, para que tenga una coherencia. Y eso es lo razonable y eso es lo que de hecho ocurre hoy día en gran parte. Pero es bueno dejarlo establecido. Yo respecto de la primera indicación quiero insistir en que se señale cuál es la planificación de las capacidades, dónde está. Porque es muy peligroso decir la planificación de las capacidades del Ministerio de Defensa, y se lo dice el Ministerio de Defensa, que no sea aquella que expresamente la ley establece. Perfectamente el Ministro de Defensa podría hacer una planificación de la fuerza distinta a aquella que, o contradictoria con la que la ley le dice exactamente cómo la hace y cómo la informa. Por lo tanto, a mí me parece muy fundamental, por un cuento de coherencia, que se diga, a ver, si el ministro no puede hacer la planificación de la fuerza así a diestra y siniestra. Hay una norma expresa, no sé si tenemos por ahí el artículo 5º, si lo puede leer el subsecretario, que dice cómo opera esto en la práctica. No sé si con la autorización de su señoría lo puede leer el subsecretario. Sí. El artículo 5º dispone especialmente: el ministro de Defensa Nacional tiene la responsabilidad de la conducción del ministerio en conformidad a las políticas e instrucciones del presidente de la República, tendrá además todas las atribuciones conferidas a la ley, la Constitución y las leyes. Al ministro de Defensa Nacional le corresponderá especialmente, letra A, proponer para el conocimiento y la aprobación del presidente de la República la política de defensa nacional, la política militar y las restantes políticas públicas del sector defensa, así como la documentación de la planificación primaria de la defensa nacional. Letra B, aprobar en conformidad a las instrucciones del presidente de la República la planificación secundaria de la defensa nacional. Por eso yo le expresaba, presidente, que es simplemente para coherencia normativa. Es decir, que no se entienda, porque lo estamos incorporando en este proyecto de ley, que esta es una planificación distinta de aquella que nos mandata el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa. Perfecto. Sí. Lo segundo, yo creo que el cambio podría decir, porque si ustedes se van a la página 5, ahí se dice: el presidente de la República, proposición del respectivo presidente. El presidente de la República, dice, estoy leyendo en la página 5, columna del medio, el presidente de la República, proposición del respectivo comandante en jefe, fundado en un informe técnico, dice, determinará cada 4 años. O sea, la palabra es determinar. Para que sea coherente con esta norma, debiera decir: la determinación del presidente de la República será informada. Para usar, si usamos determinación en el artículo anterior, usemos la misma expresión en esta norma para que quede coherente, es una determinación. Y por eso a mí me parece que, tal como dice el subsecretario, esto es un acto de término. Y el presidente, a mí me parece bien que se le informe, se le diga: mire, se ha querido cambiar, y ya está tomada la decisión del presidente, a él a que le corresponde, y la informa al Congreso, y el Congreso
dará sus razones, sus fundamentos, sus argumentos, pero es un acto, como dice él, definitivo. Nos tocó lo mismo en la ley que les va a tocar a ustedes, espero que no, en la ley del cobre, respecto de cuándo se informa la política, qué ocurre con la política de defensa. La política de defensa la hace el presidente de la República y la informa o la ¿cómo decimos nosotros? Se pone en conocimiento, pero una vez determinada, porque si no esto puede ser eterno. Entonces esa es la sugerencia que tengo. Bien, nosotros tenemos que suspender ahora esta sesión para ir a constituir la sesión extraordinaria y luego podemos retomar a las 7:40. ¿Podemos retomar? A las 7:35 podemos retomar acá y yo propongo acoger, no sé si están de acuerdo quienes formularon esta indicación, lo que nos plantea el subsecretario, el señor ministro, en relación a la palabra determinará y también hacer referencia explícita al título quinto. Artículo quinto. Entonces se está redactando eso, no sé si habría acuerdo y a la vuelta votamos este artículo, entonces se suspende la sesión por 15 minutos. Se reanuda la sesión. Bien. Antes de leer entonces cómo quedaría el artículo que dejamos pendiente, yo quisiera informar a la comisión de que dado que el día 21 de mayo se va a conmemorar el combate naval de Iquique, en Iquique mismo, y dado también de que he entendido que parlamentarios probablemente algunos asistirían allá, es que yo he solicitado ver la posibilidad con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de generar una pequeña visita a las instalaciones que ellos tienen el día 20, el día anterior a la conmemoración. Si es que alguno está presente o alguna está presente, estaría cordialmente invitado. El comandante, tanto en coordinación con el ministro de Defensa, entusiastamente han accedido a la posibilidad, sin perjuicio de lo cual nosotros también tenemos ya las visitas agendadas a la instalación de cerrillos de la Fuerza Aérea para la semana siguiente, para el 27 de mayo, sin perjuicio. Esto solamente aprovechándose que alguno iba a estar presente en el norte del país, poder acceder. Si es así, me informa y yo coordinamos entonces esa visita del día 20 a las instalaciones de la Fuerza Aérea en Iquique, aprovechando. Bien. Eso. Entonces, volviendo al punto, el señor secretario hará lectura a la indicación, a la reformulación de la indicación del diputado Tellier. Presidente, de acuerdo a lo leído por el señor subsecretario para las Fuerzas Armadas, el número 1 de la indicación del diputado Tellier quedaría de la siguiente forma. Agrégase en el inciso primero del artículo 10 bis, después de la expresión informe técnico, la frase basado en la planificación del desarrollo de la fuerza, contemplado en las letras A y B del artículo 5 de la ley 20.424. Bien. ¿Se le parece al diputado Tellier? Sí. Y en la parte 2, señor secretario. Letra A. Presidente, le sugeriría primero votar esta porque la de la parte 2 implicaría hacer un cambio de ubicación. Bien. Entonces votaríamos. Consulto, para hacerlo más expedito, ¿habría unanimidad en aprobar esta indicación? ¿Sí? ¿Hay unanimidad? Se aprueba entonces. Y la parte... Sí, diputado Ignacio Urrutia. Lo que pasa es que la unanimidad anterior es distinta a la unanimidad ahora. Entonces lo que quiero pedirle es que agreguen al diputado Carter, que no estaba digamos, en la unanimidad anterior. Sí. Sí, perfecto. Agregamos entonces al diputado Carter a la unanimidad. Sí, además hay que sacar al diputado Osvaldo Urrutia, que no está. Presidente, respecto del número 2 del numeral 3, ¿qué haría? Lo que pasa es lo siguiente, como señaló el subsecretario,
en cuanto a que el informe a las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado en sesión secreta debiera ser, una vez tomada la determinación por el presidente de la República, lo lógico sería trasladarlo al artículo, al agregado que se le hizo al artículo 10, que figura en la página 5 del comparado, porque es ahí donde el presidente de la República toma la determinación sobre la base del informe que después menciona el artículo 10 bis, por lo cual quedaría de la siguiente manera: la determinación del presidente de la República será informada en sesión secreta a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado. Bien, solicito el acuerdo para aprobar por unanimidad, menos que alguien solicite la votación de este artículo. La determinación. Aprobado entonces. Sí, diputado. No hay ningún problema por mi parte. El diputado Desbordes se opone. Ah, sí, está bien. Sí, no hay problema, diputado Osvaldo Urrutia, se entiende. Entonces, también incorporaríamos entonces al diputado Osvaldo Urrutia en los acuerdos adoptados anteriormente. Pasaríamos... Presidente, hay que trasladarse a la página 7 del comparado. El texto del mensaje señala en su número 4 que reemplaza el inciso tercero del artículo 40 por el siguiente. El diputado señor Brito ha formulado una indicación para reemplazar el inciso primero del artículo 40, que se agrega en virtud del numeral 4, por el siguiente. Con todo, la antigüedad de los oficiales subalternos y clases podrá ser modificada al ascender a subteniente, a teniente y a capitán en el caso de los primeros, o a cabo segundo, cabo primero o sargento segundo en el caso de los segundos, o sus equivalentes en las demás instituciones, de acuerdo a la nota media general de promoción al grado superior, la que podrá ser modificada de acuerdo a factores relativos al mérito, desempeño profesional y académico, que podrán establecerse mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Defensa Nacional. A su vez también hay una indicación de la diputada señora Fernández, de los diputados señores Mata y Chilin, para reemplazar el actual numeral 4 por el siguiente. Numeral 4. Reemplazas el inciso tercero del artículo 40 por el siguiente. Con todo, la antigüedad de los oficiales subalternos, oficiales jefes y oficiales superiores y clase podrá ser modificada al ascender a subteniente, a teniente, a capitán, a mayor, a teniente coronel y a coronel en el caso de los primeros, o a cabo segundo, cabo primero o sargento segundo en el caso de los segundos, o sus equivalentes en las demás instituciones, de acuerdo con la nota media general de promoción al grado superior y a factores relativos al mérito, desempeño profesional y académico, que podrán establecerse mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Defensa Nacional. El factor relativo al mérito incluirá los antecedentes que digan relación con los procesos disciplinarios o penales resueltos que digan relación con faltas graves relativas al acoso sexual. Todo bien. Ofrezco la palabra sobre este punto y me permiten poder explicar nuestra indicación. La indicación que hemos formulado lo que plantea esto en el sentido de que buscamos que la carrera, el avance de la carrera militar sea siempre en función de tres factores: el mérito, el desempeño profesional y el desempeño académico. Esto lo que hace es un poco reforzar la idea que está en el texto del proyecto original, en el cual el texto original dice que será de acuerdo con la nota media general de promoción al grado superior y a factores relativos al mérito, al desempeño profesional y académico. Y lo que hago, por medio de la indicación que he puesto, es decir que será de acuerdo con la nota media general, la que podrá ser modificada de acuerdo a factores relativos al mérito, desempeño profesional y académico. Lo que busco es reforzar la idea de que sean los factores de desempeño académico, de mérito personal, de mérito digo, y de desempeño profesional, los que vayan definiendo el avance en la carrera militar. Esa es la indicación que hemos puesto. Creemos que hace énfasis en esos factores y es por eso que insto justamente a nuestra honorable comisión a apoyar. El señor subsecretario ha solicitado la palabra sobre este punto. Ofrezco la palabra también. Está así, está su reemplazo, pero yo entiendo que se acaba de informar.
Sí. Yo entiendo a lo que plantea el diputado Ignacio Urrutia, yo igual, yo comparto, por ejemplo, también la indicación que plantea los diputados Fernández, Mata y Chilin, que también sería quizás importante incorporar acá lo relativo a procesos disciplinarios o penales sobre acoso. Pero creo que eso también está dentro de lo que de los factores relativos al mérito y al desempeño profesional. No sé, lo que abunda quizás no daña, pero ahí está. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. ¿Ha solicitado la palabra al respecto? Hay dos indicaciones entonces, está mi indicación y está la indicación también de los diputados en referencia. Presidente, respecto de su indicación, nosotros entendemos que estamos en el mismo objetivo, por lo tanto, la verdad es que hay que ver bien cuál es el que lo cumple de mejor manera. Nosotros quisimos dejar aparte el de la nota media, porque no nos queremos meter en el proceso de calificación que es propio de las instituciones. O sea, hay un reglamento de calificaciones y ellos determinan los factores. Sin embargo, al igual que usted, presidente, nosotros nos queremos abrir a que sean los factores relativos al mérito, al desempeño profesional y al académico los que también influyan en este cambio en la antigüedad. Por lo mismo, nosotros separamos y dijimos, 1, la nota media, y 2, los factores de mérito, desempeño profesional y académico. Usted solo permitiría la modificación de la nota media en virtud de dichos factores, y nosotros creemos que eso lo que hace es modificar o condicionar el procedimiento de calificación de las instituciones, que es independiente en realidad a la modificación de la antigüedad, que puede tener otros elementos distintos de la calificación basado en el mérito, siempre basado en el mérito, en el desempeño profesional y en el académico, presidente. Por eso nosotros lo planteamos como factores separados y no creemos conveniente, estamos obviamente abiertos a discutirlo, pero no creemos conveniente juntarlo. Sí, diputado Osvaldo Urrutia, luego el diputado Luis Pardo, y yo también luego me he anotado para hacer referencia a ese punto. Hasta donde yo entiendo, y si esto ha cambiado, por favor que me lo aclaren, la calificación anual del personal de las Fuerzas Armadas se divide en dos grandes ítems: la calificación profesional y la calificación personal, como la conducta en el cumplimiento de su cargo, los problemas que han aludido aquí de relaciones personales, todo lo que tiene que ver con los atributos de carácter personal para poder ejercer el cargo, y otro es la profesional, los cursos de especialización, el cumplimiento de requisitos para ascender, en fin. Que eso constituye lo que aquí se ha llamado la nota de medida general de promoción. Entiendo yo que eso es así. Lo que estoy leyendo es que en base a la calificación anual que constituye estos dos grandes acápites, que cada uno tiene aproximadamente 8 a 10 factores que evaluar, constituyen la nota de la calificación profesional y la nota de la calificación personal. Eso da una nota general, que es la que usted menciona como la nota de medida general de promoción. ¿Eso es así? ¿Sí? Bueno, si eso es así, a mí me parece que queda mucho mejor la proposición que ha hecho el Ejecutivo, porque separa los temas de los factores relativos al mérito y el desempeño profesional. Pero quiero preguntar a qué se refiere con ese nuevo desempeño profesional, porque ya eso fue evaluado en la nota de medida general. Tanto la parte personal como la profesional fue evaluado en la nota, en el promedio anual de esa persona. Entonces están volviendo a repetir una calificación profesional. Bien, mientras el diputado Luis Pardo también ha solicitado el uso de la palabra. Sí, yo entiendo la indicación suya, presidente, me parece que está muy bien, pero efectivamente creo que hay un tema de conceptos que se alteran porque hay una nota que responde a parámetros objetivos y hay otra evaluación que va a ser, me imagino, regulada en el reglamento. Entonces, en la indicación suya se mezclan, como explicó el subsecretario, ambas condiciones, y en ese sentido, pareciéndome bien su indicación, creo que está mejor redactada la del Ejecutivo. Y respecto de la segunda, la de la diputada Fernández, Mata y Chilling, la frase final, el factor relativo al mérito, incluirá los antecedentes que digan relación con los procesos disciplinarios. Eso obviamente está incorporado dentro de la evaluación. O sea, alguien que ha sido sancionado va a tener una peor evaluación que alguien que no lo ha sido. Y en el caso de las faltas graves, o sea, perdón, de los sanciones penales, independiente que sean o no de acoso sexual, incurren en la causal de baja que leyó recién el subsecretario. Entonces,
creo que es generar condiciones que ya están contenidas en la normativa y eso me parece que exacto. Bien. Muchas gracias, diputado Luis Pardo. Referente a la indicación que he puesto, yo lo que intento hacer es reforzar la idea de que la antigüedad de los oficiales, porque recordemos, de acuerdo a lo que yo entiendo, que la antigüedad es considerada por la posición relativa de su generación al momento de salir de la escuela matriz. La posición relativa, es como ¿sí? la nota que sacaron al momento de salir. Y eso lo acompaña durante toda la carrera. Creemos que eso es bueno, es un buen indicador en el inicio de la carrera militar. Pero luego en la carrera militar puede haber ocurrido que una persona que no tuvo un buen desempeño relativo durante la escuela matriz, sí en el transcurso de su carrera tuvo un desempeño superior al resto en mérito, en su desempeño profesional o académico, porque están constantemente en formación. En consecuencia, creo, a mi juicio, que debemos reforzar la idea de que el desempeño, el avance en la carrera militar para poder ir ascendiendo, siempre sea en función de estos tres factores, que vendría a ser, en primer lugar, y lo dejamos dentro de la indicación, la nota media general de promoción al grado superior. Eso lo consideramos. Y la antigüedad podrá ser modificada de acuerdo a factores relativos al mérito, desempeño profesional y académico, pero creo que de esta forma se refuerza la idea. No es que no la considere la indicación del Ejecutivo, lo que pasa es que lo que yo creo es que en la práctica, cuando esto se genera un proceso y pasan muchas personas por eso, creo que hay que hacer énfasis en los principios que uno considera que son principales, y en este caso es la indicación que yo insto justamente a respaldar debido a lo que he expuesto. Y en relación a lo que plantea, yo creo que vamos a hacer dos votaciones separadas porque en función de la votación primera va a depender la segunda también. Un contrapunto muy breve. Sí, diputado Luis Pardo. Siendo la misma indicación del Ejecutivo, no veo, pero hay un tema de redacción, porque usted dice que se modificará la nota. Y al modificar la nota está modificando algo que responde a parámetros que ya están incorporados dentro de esa nota. Y lo que está haciendo el Ejecutivo es exactamente lo que usted dice, agregar esos parámetros, de acuerdo a un reglamento, porque no me imagino que no era hacer algo al lote, los factores, los demás factores que usted está valorando, mérito, factores académicos, etcétera. Sí, el diputado Mario Desbordes ha solicitado la palabra, el diputado Jaime Toá, luego también el Ejecutivo. Gracias, presidente. Respecto de la indicación de la diputada Fernández y los diputados Mate y Chile, los factores relativos al mérito incluyen lo que ahí se señala. Yo quiero, más allá que redundar en lo que ya se ha dicho, los procesos disciplinarios o penales resueltos son todos graves. Yo entiendo que el acoso sexual es algo que está hoy día muy vigente, muy importante, muy grave, pero al poner solo uno podría suponer que los otros procesos disciplinarios, que los otros procesos penales resueltos contra un funcionario fueran menos graves que eso, y quizás hay otros que son igual o más graves, probidad y otras cosas más. Entonces, por lo mismo, yo creo que ese punto podría generar una confusión. Lo otro, pedirle al Ejecutivo por su intermedio, presidente, dos cosas. Una, que nos explique nuevamente la diferencia en el resultado que habría al interpretar o al aplicar como artículos la moción suya, la indicación suya o la moción del Ejecutivo, porque hay una diferencia y creo que es importante que se vuelva a explicar. Y lo otro, ¿por qué razón, en opinión del Ejecutivo, no es conveniente que se incorpore a los oficiales jefes y a los oficiales superiores en la posibilidad de modificar también su antigüedad en el escalafón? La propuesta del Ejecutivo y la indicación suya, presidente, incorpora solo a los oficiales subalternos. La indicación de los otros tres colegas incorpora a los oficiales jefes y a los oficiales superiores, y por eso me gustaría que el Ejecutivo nos señale cuál es la razón por la que ellos no plantearon la posibilidad de modificar también en esos niveles de la carrera militar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Desbordes. El diputado Jaime Toá ha solicitado la palabra, luego la diputada Carvajal y el Ejecutivo también para referir. Presidente, yo creo que, yo estoy de acuerdo con la indicación del presidente. Como dijo alguien hace un momento,
El problema está en la modificación de la nota. Yo creo que eso no corresponde. Entonces, la que podrá ser modificada, yo pondría en vez de modificada, complementada, pero no puede haber un acto posterior que modifique una nota que fue establecida de acuerdo a ciertos procedimientos. Y creo que eso salvaguarda la intención de la indicación. Muchas gracias, diputado Jaime Toá. La diputada Loreto Carvajal. Sí, gracias, presidente. Solo hace referencia a la indicación presentada por el diputado Mata, Chilin y Fernández, en el último sentido que aquí se ha expuesto, en donde efectivamente dice que el factor relativo al mérito incluye, ¿cierto?, los antecedentes que digan relación no solo a propósito de lo que sea el diputado Desbordes a procesos penales, sino que también establece a procesos disciplinarios. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece que sea redundante, sí me parece que es atingente dejarlo claramente expuesto y al mismo tiempo consultar al Ejecutivo si es que a ellos les complica que esta redundancia, digamos, a propósito de los casos que hoy día han sido con mayor fuerza expuestos en los últimos años, les complica. Yo podría entender, de acuerdo a las acciones que ustedes han emprendido, que esto no es complicación para ustedes, por tanto yo mantendría la indicación de la misma forma en que ha sido presentado por los diputados Fernández, Chilin y Mata. Presidente. Muchas gracias, diputada Loreto Carvajal. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, sí, el diputado Osvaldo Urrutia. Presidente, para pedirle al Ejecutivo que explique que no en todas las ramas de las Fuerzas Armadas se mantiene la antigüedad de egreso de la escuela matriz, sino en algunas cambia y en otras no cambia. Porque eso es importante. Si vamos a implementar una modalidad distinta, es bueno saber cuáles la aplican y cuáles no la aplican. Y lo segundo, que quiero referirme a la indicación propuesta por los diputados Mata, Chilin y Fernández, y ellos plantean que para los oficiales, desde subalternos, los oficiales jefes, los oficiales superiores, podrá ser modificada al ascender a los distintos grados que componen su escalafón. Y en el caso del personal de planta o cuadro permanente o gente de mar, llegan solo hasta el grado sargento segundo. Si somos coherentes con lo planteado para los oficiales, al nivel de suboficiales deberíamos llegar al menos incorporar el grado sargento primero y el de suboficial, cosa que no está incorporada en esta indicación. Y respecto al último párrafo de esta indicación, yo considero que todos los hechos graves relativos a que son contemplados en las evaluaciones que se hacen al personal de la Fuerza Armada están contemplados en su hoja de vida anual, que esto es redundante porque todas las faltas graves y las menos graves y las de acuerdo al reglamento son todas incorporadas en su hoja de vida. Y por último pedirle que explique, presidente, en qué consiste la calificación hoy día anual de un funcionario de la Fuerza Armada. Yo sé que cada una de las ramas de la Fuerza Armada tiene una forma de un reglamento y una fórmula de evaluar semestralmente a su personal. Y esa calificación pasa por una evaluación primero de carácter personal, con una serie de conceptos incorporados en su hoja de vida, con una calificación profesional y además con el cumplimiento de los requisitos que establece para ascender al grado superior el reglamento. Por lo tanto, hay una evaluación bastante completa que a mi juicio también en la indicación es un poco redundante colocar la nota media general de promoción, además los factores relativos al mérito. Me gustaría saber qué es lo que quieren decir con el mérito académico, mérito profesional, mérito en acto de servicio, desempeño profesional, porque el desempeño profesional ha sido evaluado y el desempeño académico también ha sido evaluado en la hoja de vida, según hasta donde yo entiendo. Por lo tanto, me gustaría saber que usted, el subsecretario o el ministro pudieran explicar en detalle el alcance de lo que establece el proyecto antes de poder proceder a la votación. Gracias, presidente. Bien, el diputado Gabriel Asensio va a realizar unas consultas también al Ejecutivo, luego yo también, y le ofrecemos la palabra para que se refiera. Sí, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente.
la ley actual dice, ¿no es cierto?, que la antigüedad de los oficiales es modificada con la nota media general de promoción al grado superior. Punto. No hay mucho más en ese tema. No hay ¿ya? más. La indicación, o sea, la modificación del Ejecutivo dice que entonces va a ser, esta antigüedad puede ser modificada de acuerdo con la nota media general de promoción al grado superior, y después dice, y a factores, ¿no es cierto?, relativo al mérito, desempeño personal y académico. ¿Qué pesa más? ¿Quién tiene más valor? ¿Tiene más valor, no sé, algo relacionado con el mérito? ¿Tiene más valor, ¿no es cierto?, el desempeño profesional? ¿Qué vale más? ¿Vale más la nota? ¿Quién hace esa evaluación? Porque después agrega, ¿no es cierto?, que se va a establecer un reglamento y que en ese reglamento se va a determinar algo, pero no sé qué es lo que se va a determinar. Ese reglamento se va a determinar que tiene más importancia el factor relativo al mérito, al desempeño profesional y al académico que la nota. No, ahí tengo una duda. ¿Por qué es necesaria la modificación? Me gusta, ¿por qué es necesaria la modificación? ¿Ya? Y porque en el caso de la indicación del presidente, ahí, claro, tenemos el tema ¿no es cierto?, que la antigüedad puede ser modificada de acuerdo con la nota que puede ser, ¿no es cierto?, también, entonces que también puede ser modificada. Tengo ahí una pequeña, no sé cómo va a poder ser eso. O sea, claro, ahí nos quedamos solo con la nota, pero decimos que la nota, ¿no es cierto?, va a ser modificada por estos otros factores. Entonces, quiero preguntar qué es lo que vale, ¿por qué? Primero, ¿por qué hay una necesidad de modificarla? Luego, ¿no es cierto?, ¿cuáles son el valor que le vamos a dar a estos factores relativos al mérito, al desempeño profesional y académico? Y yo tengo una dificultad con su indicación, porque la verdad es que si empezamos a agregarle más factores para modificar la nota, yo creo que se nos complica un poco más todo este tema. Gracias. Sí, el micrófono, por favor. Pasa que hoy día estamos tratando con esta ley, con este proyecto de ley, tratando de igualar la forma de evaluar al personal de las Fuerzas Armadas en las tres instituciones. De acuerdo a la ley vigente, cada institución tiene la facultad para fijar su propio procedimiento, y de hecho es distinto. Por lo tanto, hoy día lo que estamos haciendo es decirle a todas las instituciones, mire, a partir de este momento, ustedes van a ver un solo forma de evaluar, y ese es el procedimiento que estamos tratando de homologar. No sé si eso contribuye a aclarar un poco la duda. Sí, por lo menos de mi parte contribuye también, y yo comparto lo que plantea el diputado Asensio también. La ley actual solamente dice que se considera la nota media general de promoción al grado superior. El proyecto de ley del Ejecutivo plantea, además de la nota media general de promoción al grado superior, factores relativos al mérito, desempeño profesional y académico. Y a mí me surge la misma pregunta que el diputado Asensio. Bueno, pero al momento de formular el reglamento, ¿qué factor va a ponderar más? ¿En qué proporción? ¿Va a ser un 99% la nota y un 1% se va a ponderar otros factores? Los otros factores en algunos casos van a ser considerados o no. Entonces, frente a esto, mi inquietud era de plantear de que la calificación, que no es cuantificada, que no es ponderada, se realice justamente en función de estos factores. Es decir, hay cosas que no se pueden modificar, que es la nota, está claro, la nota no se puede modificar, pero sí considerar otros factores relativos al mérito, desempeño profesional y académico, pero como regla, que eso sí o sí esté dentro de la decisión y que no quede a criterio o a discreción de la persona que va, de la Junta, digo, de selección. Entonces, esa es mi inquietud y buscaría la forma ahí de poder abordarlo. No sé, ¿qué le parece al Ejecutivo? Le ofrezco la palabra al punto, sobre todo también con lo que plantea el diputado Asensio. Presidente, lo primero, para total claridad, yo les pido que vean en el comparado la primera columna, es decir, la norma vigente. Si ustedes se fijan, el artículo 40 establece que dentro de cada escalafón, a igualdad de grado, la antigüedad queda determinada por su fecha de ascenso o nombramiento. Si son varios los nombrados ascendidos simultáneamente, la antigüedad se fijará para los nombrados en el orden que determine el correspondiente decreto o resolución para los ascendidos por la antigüedad en el grado anterior. Es decir, estamos diciendo que aquí la antigüedad se fija por el que asciende primero y en segundo lugar, dentro de todos los ascendidos en la misma generación, por el orden que fije el ascenso. La norma del inciso tercero, que es la que estamos modificando, presidente, dice: con todo, la antigüedad de los oficiales subalternos podrá ser modificada al ascender
a subteniente, teniente y a capitán, o sus equivalentes en las demás instituciones, y de acuerdo con la nota media general de promoción al grado superior y en conformidad al procedimiento que cada institución establezca. ¿Cuáles son las modificaciones entonces aquí para que tengamos claridad respecto a esto? Uno, nosotros queremos aumentar los factores que pueden determinar la modificación de la antigüedad. Hoy día, de acuerdo con la ley vigente, solo la nota media general. Queremos agregar otros factores distintos a la nota media general porque la nota media general está determinada por el sistema de calificaciones que está regulado en el DFL1, que incorpora, por ejemplo, elementos básicos. El artículo 75 del DFL1 dice que serán elementos básicos para el sistema de calificaciones la hoja de vida, la hoja de calificación y la clasificación del personal. Y además está determinado el sistema de calificaciones por las características del empleo, el grado jerárquico, la especialidad y las exigencias del respectivo cargo. Entonces lo que estamos haciendo es que el primer cambio es aumentar los factores. Y el segundo gran cambio, y con esto contesto la pregunta del diputado Urrutia, presidente, es que la ley actual establece que en conformidad al procedimiento que cada institución establezca. Lo que hemos detectado es que, tal como lo decía muy bien el diputado Urrutia, hay heterogeneidad en la forma en que esto es aplicado por las instituciones. Y yo creo razonable que sea el presidente de la República, a través de un reglamento, el que determine los ponderadores. Muy bien usted lo decía, presidente, es el reglamento del presidente de la República el que va a determinar la ponderación de estos elementos al momento de alterar la antigüedad. Y por eso mismo lo que queremos es facultar al presidente de la República para dictar este reglamento que incorpore factores de mérito, desempeño profesional y académico, además de la nota media general, que es lo que contempla la ley vigente. Y por eso yo creo que, presidente, estamos 100% de acuerdo con usted. Yo creo que aquí hay un problema más bien de redacción, y coincido ahí con el diputado Toá. El verbo modificar o modificada se entendía reputado de la nota media general, y tal como lo decía el diputado Asensio, no podemos modificar ex post la nota porque la nota está de acuerdo al sistema de calificaciones. Lo que hay que agregar son más factores para que puedan determinar la antigüedad. Y por eso mismo voy a la pregunta del diputado Desbordes, presidente, y el diputado Urrutia también, respecto de por qué en esos grados y no en otros. En primer lugar, presidente, nosotros estamos incorporando criterios de mérito en los grados de oficiales superiores, pero con otro mecanismo distinto de la modificación de antigüedad, que es el PASE. Es decir, el PASE lo que va a permitir es que la Junta, en ese caso la Junta de Generales o Almirantes, va a poder determinar cuáles, en base a un criterio de mérito, cuáles de esos tenientes coroneles tienen pase para ascender a coronel y cuáles de esos coroneles tienen pase para ascender a generales, que no van a ser todos. Y eso es más bien una elaboración propia de la institución. Y en segundo lugar, ¿por qué los oficiales jefes están excluidos? O sea, los oficiales superiores tienen otro mecanismo de determinación. Los oficiales subalternos están incorporados en esta norma. Los únicos que nos quedarían en realidad excluidos son los oficiales jefes. Y eso tiene una lógica, presidente, porque en los oficiales jefes, y eso lo están en el DFL1 respecto del, perdón, en la ley orgánica, en los artículos 45 y siguientes, que se refiere al mando, presidente, que el mando militar es muy relevante, y en este caso los oficiales jefes son los que asumen mando de tropa ya un poco más relevante, digamos. En general los oficiales subalternos tienen o mando de compañías muy pequeñas, en cambio son los oficiales jefes los que empiezan a ejercer un mando operativo o incluso pueden llegar a un mando estratégico, y por lo tanto es determinante que la antigüedad esté determinada de manera previa, porque el mando está determinado por la antigüedad, es decir, dentro de un... No, los oficiales superiores ya lo tenemos por el pase. Los oficiales jefes no se va a poder modificar la antigüedad. Eso es lo que quiero ser totalmente transparente en eso. Nosotros no estamos facultándonos para que los oficiales jefes se le pueda modificar la antigüedad, porque ellos
van a estar ejerciendo mando operativo permanentemente, y respecto de ellos no queremos que se altere la capacidad de mandar de unos respecto de otros por el cambio en una calificación o por la evolución de un año. Es decir, el mayor que hoy día es más antiguo que yo, y por lo tanto, en el caso de que él estuviera al mando de una unidad, yo quiero que siga siendo más antiguo que yo hasta que compitamos por ascender al grado de oficial superior. Pero mientras se mantenga como oficial jefe, él va a ser siempre más antiguo que yo, y por lo tanto yo voy a estar subordinado, entre comillas, a su mando, en caso de que estemos dentro de la misma unidad. Y por lo mismo, no modificamos la antigüedad en los oficiales jefes, sí se puede en los oficiales subalternos, y en el caso de los oficiales superiores es otro el mecanismo de modificación de la antigüedad, que es el pase. ¿Y cuándo se va a modificar la antigüedad? Única y exclusivamente para aquellos que van a tener pase y van a ascender, respecto de aquellos que no van a tener pase y van a mantenerse en el mismo grado presidente. Por eso, esa es la razón por la cual no están contemplados los oficiales jefes, y coincido con el diputado Urrutia, presidente, en la indicación de los diputados Fernández, Mata y Chilling, en dos factores. Uno, efectivamente nosotros por eso no contemplamos el grado de capitán y el grado de mayor, y en segundo lugar, respecto al factor relativo al mérito, están incluidos siempre los antecedentes tanto de procesos disciplinarios y sobre todo penales en todo aspecto. Yo creo que si es que queremos hacer una mención explícita al acoso sexual, que creo que es relevante, nosotros hemos tenido, usted lo sabe, presidente, y la comisión también, un especial énfasis en eso. Se firmó un convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y además hemos avanzado en protocolos conjuntos de las Fuerzas Armadas para prevenir justamente el acoso sexual y el acoso laboral. Sin embargo, coincido con el diputado Desbordes, presidente, en que la mención explícita pareciera dar cuenta de que este sería el único factor que debería ser considerado. En cambio, creemos que lo podemos dejar general, o al menos dejarlo a vía ejemplar, como el acoso sexual, entre otros. Pero no, lo que no podemos hacer, presidente, es acotarlo única y taxativamente al acoso sexual, porque la interpretación debe ser restrictiva, y la interpretación restrictiva nos daría lugar a que pareciera que en los factores relativos al mérito solo se podrían incorporar aquellas sanciones disciplinarias o penales relacionadas con el acoso sexual, y no así otras distintas a ellas que pueden tener igual o mayor gravedad. Y por lo tanto, presidente, yo creo que nos llevamos el compromiso de la forma de incorporarlo, pero de ninguna manera de esta manera taxativa o excluyente. Gracias, presidente. Sí. ¿Les parece? Les propongo a la comisión lo siguiente. Les propongo, para poder agregar las distintas visiones, es que el texto quede de la manera de que la antigüedad podrá ser modificada de acuerdo con la nota media general de promoción al grado superior, al mérito, desempeño profesional y académico, que podrán establecerse. Entonces, quitamos el y a factores y quedaría así. Entonces, decimos que van a haber 4 criterios acá. Va a estar la nota media general de promoción al grado superior, el mérito, el desempeño profesional y académico. Entonces, de esta manera queda más abierto. Y en la parte de la indicación siguiente del diputado Mata, Fernández y Chilling, que entonces quede que dentro de los cuales se considerará los procesos disciplinarios tales como las faltas graves relativas al acoso sexual. Sí, señor ministro de Defensa. Bueno, en el primer punto yo creo que está clara la modificación, en el sentido de que la nota no puede ser, como ya se explicó, y no quiero redundar en eso, no se puede modificar por los otros factores. Me parece que hay un tema de redacción que nosotros lo estamos de acuerdo en aprobar. Lo que hay respecto de la indicación de los diputados Fernández y los diputados Mata y Chilling es que en la redacción hay un error, porque dice: el factor relativo al mérito incluirá los antecedentes que digan relación con los procesos disciplinarios o penales resueltos. ¿Y si la resolución es la absolución? Porque los procesos resueltos no significa culpables, significa que puede haber sido resuelto y ser absuelto. Entonces estamos haciéndole a una persona aplicable una
porque esto está puesto para la hipótesis de que la persona es culpable, de manera que de agregarse yo pediría que nos permitiera traerle una, como dice, que debiera decir así, el factor relativo al mérito, dice, incluirá, entre otros, los antecedentes que digan relación a las sanciones administrativas y las condenas penales. Que les quiero decir que además es bastante, a mí me pasa una contradicción porque eso está considerado, o sea, estamos poniendo una norma sabienda que está considerado. Es hacer énfasis. Está bien, pero si ustedes dijeran cuál es el criterio, la técnica legislativa correcta, adecuada, no se necesita ponerlo, pero como de repente la legislación tiene que enviar señales de preocupación por ciertos temas, nosotros no tendríamos inconveniente porque es una señal de preocupación. Yo quiero dejar claro que esta norma, como está, no se requiere agregar, porque está contemplada. Y quiero decir que, cuando digo esto, que quede constancia que hemos sido, a nosotros nos ha correspondido, y usted lo sabe bien, nada menos que, como dijo el subsecretario, firmar un protocolo, y no solo firmar un acuerdo, un convenio con el Ministerio de la Mujer por primera vez, sino que además establecer por primera vez un protocolo único, que tiene plazos cortísimos y que tiene toda una regulación detallada, los que fueron al acto donde lo enviamos, y si no, yo creo que ustedes recibieron copia. O sea, avanzamos en esto una enormidad respecto de la manera como está regulado. Pero de hacerse, de mantenerse, porque la Comisión lo estima una señal política, que nosotros no tenemos inconveniente, a pesar de que no es la mejor forma siempre de legislar, enviar señales políticas con la legislación, pero puede ser, tendría que ser algo así como el factor relativo al mérito incluirá, por ejemplo, entre otros, los antecedentes que digan relación con las condenas administrativas y los procesos penales que digan relación con faltas graves relativas al acoso sexual. Ahora, yo no diría, no sé por qué, que digan relación con faltas graves, yo diría que digan relación con acoso sexual. Porque si estamos diciendo que es una sanción administrativa y que es una condena penal, ¿qué significa con faltas graves? O sea, aquel que tiene una falta menos grave en esta materia no se le va a considerar. Porque, digamos las cosas como son, el acoso sexual es inaceptable dentro de las Fuerzas Armadas. Es inaceptable, hoy día es inaceptable. Yo no conozco ningún oficial, hombre o mujer, que diga que está de acuerdo en eso. Estoy refiriéndome al acoso sexual. El acoso sexual hay que probarlo. El acoso sexual no es... Hay una descripción del acoso sexual incluso en el actual protocolo. Entonces, mi sugerencia final, de dejarlo, si la Comisión lo estima, debería decir, el factor relativo al mérito incluirá, entre otros, por ejemplo, los antecedentes que digan relación con las sanciones administrativas y las condenas penales relativas a acoso sexual. Eso me parece a mí que debiera ser la reacción si se quiere enviar una señal. Sí, el ministro de Defensa ha hecho una recomendación. Ofrezco la palabra sobre el punto. El diputado Luis Pardo y luego el diputado Ignacio Urrutia han solicitado la palabra. Presidente, yo difiero acá con el ministro porque creo que la indicación no solo es redundante, sino que es regresiva respecto del espíritu de la indicación. Hoy día una sanción penal es causal de baja. Por lo tanto, lo que estamos diciendo con esta indicación es, mire, usted puede seguir su carrera, lo vamos a calificar más mal, pero es contradictoria con el estándar que hoy día existe. Entonces, no solo es redundante, sino que nos hace, además, dar una señal equivocada inversamente a la que queremos dar. Entonces, a mí me parece que no es necesario dar una señal a través de este, ya están dadas las señales. Sí. Pero las sanciones administrativas es distinto a las sanciones penales. El diputado Ignacio Urrutia ha solicitado la palabra. Yo quería agregar, presidente, que aparte de la indicación de estos 3 individuos que no están hoy día acá aquí en la sala, agrega 3 grados más que no están en las otras indicaciones, ni en la del Ejecutivo ni en la suya, presidente. Agrega los grados de mayor, de teniente coronel y de coronel. Por lo tanto, ahí pasa a ser ya una indicación distinta, por eso son los méritos. Bien. El diputado Mario Desbordes. Presidente, efectivamente son indicaciones. Si se aprueba lo que usted planteó recién, hay que rechazar la otra. Luego, en respecto de la sanción, vuelvo a insistir, o sea, yo entiendo que el acoso sexual es grave, pero hay una serie de otras infracciones penales o administrativas que también son muy graves.
Entonces, yo creo que mejor votarla, o sea, aprobar la que usted plantea es rechazar la otra si son contradictorias. Bien, la propuesta, la que yo estoy planteando, les propongo dejarla en estos términos entonces. Sería que, con toda la antigüedad, podrá ser modificada de acuerdo con la nota media general. Sí, ministro. No, la antigüedad de los oficiales. No la nota, digo la antigüedad. La antigüedad podrá ser modificada de acuerdo con la nota media general de promoción al grado superior, coma, el desempeño profesional, coma, académico, coma, y el mérito. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se de acuerdo? Exacto, y ahí continúa, que podrán establecerse de acuerdo. ¿Sí? Podemos incorporar en el mérito en donde se considerarán los antecedentes disciplinarios en general. Eso ya está considerado, presidente. Eso es parte del mérito. ¿Se considera parte del mérito los antecedentes disciplinarios? Por ¿Sí? supuesto. ¿Específico? ¿No hay interpretación? Sí. Que yo tengo unos casos en mente de que han ocurrido ascensos con falta de mérito. Bien, entonces quedaría así. ¿Ese? ¿Hubo acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Y se entiende rechazar la otra. Presidente. ¿Y se entiende por rechazada la siguiente indicación? Okay. ¿Sí? ¿No? ¿Se abstiene? Con la abstención del diputado Guillermo Tellier, la siguiente indicación. No. Se abstuvo el diputado Tellier. En el rechazo. No. Dentro de la misma disposición y previo a votar su indicación que figura en la página 9, tenemos que someter a votación el resto del artículo 40, que no fue porque las indicaciones fueron formuladas al inciso tercero. Entonces hay que votar el resto del artículo 40. Así es. ¿Le parece? Entonces lo damos por aprobado por... Incluir a la diputada Carvajal en la anterior. No incluya porque ya no hay que... No incluya. Lo discutimos. Es que se dio por rechazada, diputada, se dio por rechazada la indicación de la diputada Fernández. Sí. El Ejecutivo puede... Pero el ofrece Ejecutivo, la propuesta... ¿Puede encender el micrófono, ministro, por favor? Distinguida diputada, porque si usted dice que... no se escucha, ministro. Ahí sí. Si usted señala que va a ser un factor para el ascenso y para los efectos de la antigüedad, las conductas que digan relación con falta grave o relativa al acoso sexual, quiero decirle que el acoso sexual grave es motivo de expulsión. Entonces usted está permitiendo que un oficial, hombre o mujer, que comete la conducta
de acoso sexual grave pueda seguir en la carrera. Porque dice... No, pero es que si existe... Claro, esa es la de la que si existe esa sanción, es expulsión. Entonces usted está permitiendo, sí, pero si hoy día hoy día es expulsión, pues si es condenado. Hay dos alternativas. Presidente, si es resuelto, si es resuelto y es resuelto absuelto, no puede tener ninguna sanción, porque se absolvió. Entonces la palabra resuelto no puede ser, debe ser condenado. Y si es condenado, es expulsado. Y usted está permitiendo que alguien que es condenado, diputada, siga en la institución. Porque dice, el factor relativo al mérito incluirá los antecedentes que digan relación con los procesos disciplinarios o penales resueltos. Desde luego resuelto puede ser absolución, debería ser condenado. Pero además, como se hizo ver, que diga en relación con falta grave relativa al acoso sexual. Pero es que si hay una resolución condenatoria por grave falta al acoso sexual, no hay nada que discutir, no se ve el mérito, se expulsa. O sea, hoy es expulsado. Bien. Yo solo, Diputado presidente, si me lo permite, y le agradezco, puede reabrir, porque estaba presidiendo la sala, por eso me tuve que ausentar. Pero si bien no soy autora de esta indicación, la impresión que me da de su lectura es que efectivamente nos dice relación con que se establezca una sanción en razón de ello, lo que dice que se incluya para el estudio del mérito justamente aquellos antecedentes que hayan sido producto de un proceso en razón de acoso sexual. Es decir, no está imponiendo como sanción o está imponiendo una sentencia, está solo reforzando, y por eso hablábamos hace un rato de redundar, que en lo relativo a los procesos disciplinarios penales resueltos que digan relación con faltas graves relativas a acoso sexual, se incluyan los antecedentes. Eso es decir, que se contenga, no que evite o que no evite que el efecto final de aquel procedimiento lleve de cualquier modo a la edad de baja, digamos. O sea, no puede ser, como puede ser, y si es aún mejor, lo que se está solicitando es que se incluyan los antecedentes para el estudio de aquello. Eso. Está bien, ¿no? Si el resultado y la resolución es finalmente aquella, me parece fantástico. Que se incluyan. Distinguida diputada, esto podría ser que con esa norma que es condenada por acoso sexual grave, como dice, decir, perdóneme, a mí me expulsan, porque se dictó una norma posterior en la que dice que a mí eso va a ser considerado como parte del mérito para ascender o no ascender, pero no me van a expulsar. Y esto se judicializa después, y nosotros por Dios que sabemos judicialización de estos temas. Entonces yo creo que se está retrocediendo, y ese argumento no lo di yo entre paréntesis, ese argumento fue dado por los diputados aquí, fue dado por Sí, creo que ha sido. Sí, claro. Sí, yo suelo solicitar, si es posible, que me incluyan el voto, digamos, a favor de la indicación. Y con esta explicación y de acuerdo a la mirada que yo entiendo que no es excluyente respecto a que eventualmente, que me parece que lo más lógico y natural y que se hubiese tomado de la misma manera anteriormente, que en razón de un proceso disciplinario cuyo resultado es una falta grave en relación a un acoso sexual, no me cabe ninguna duda de que debe ser expulsado, en este caso dado de baja. Bien, entonces no habría problema en incluir el voto de la diputada Loreto Carvajal. Sí, está el siguiente artículo, el artículo... Presidente, ¿me permite? Estamos en la página 9. Sí, el señor secretario dará lectura a esta indicación. Previo eso, presidente, entonces damos por aprobado el resto del artículo 40 por unanimidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Del proyecto original? Del proyecto original. Ah, sí. Porque aquí estamos agregando ya algo más. Sí, damos... Sí, pero lo que pasa es que claro. tenemos que aprobar los incisos originales del proyecto.
Esto le agrega al artículo 40 otra cosa. Sí, señor Es que subsecretario. no se modifican los dos incisos originales. No. En el proyecto de ley. No, estamos en el siguiente Lo que pasa ahora. es que las indicaciones se formularon al inciso tercero. Claro. Entonces está aprobado el inciso tercero con modificación. Ah, sí. Hay que Eso. aprobar el resto de los incisos del artículo 40 que propone el... Ah, perdón, tiene razón. No, sí. Tiene razón. No es el resto de la... Hay que votar entonces la indicación Mía. suya. Artículo 40 le agrega un inciso cuarto nuevo. Los actos administrativos correspondientes a la recalificación de la antigüedad, en virtud del artículo precedente, y todo cambio de escalafón de personal de oficiales o del cuadro permanente y de gente de mar, y lo relativo al retiro de estos, deberán cumplir con los principios de publicidad y transparencia de los actos de la Administración establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y la Ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. Con todo, las actas de la Junta de Selección deberán servir siempre de fundamento a la resolución adoptada, la que deberá especialmente considerar los factores de mérito y desempeño profesional. Un tema de publicidad. Eso. Esa es la indicación. Lo que nosotros planteamos acá para fundamentar es extender los estándares del Estado moderno de la modificación legal del año 2007 a la carrera militar. Y tengamos siempre, yo entiendo que sobre todo los que conocen el área de la defensa entenderán que acá se pudiese incluso llegar a poner en riesgo la seguridad, pero la actual ley 20.285 es respetuosa de aquello. Y si usted hoy día, por ejemplo, solicita una información que el 436 del Código de Justicia Militar no permite comunicar, por ley de transparencia esa información se le deniega. Y la justicia así ha fallado a favor de un montón de solicitudes de información que pueden vulnerar o pueden representar alguna amenaza para nuestra seguridad nacional. Lo que yo estoy planteando acá es que nuestros uniformados, al momento de someterse a una evaluación, puedan conocer los fundamentos que dan origen a la decisión, que en la actualidad incluso, por lo que yo tengo entendido, en algunos procesos ni siquiera hay acta. Entonces, si usted lo califican favorable, ¿nos están llamando a votar? Si usted... Sí, han solicitado la palabra el diputado Desbordes, el diputado Luis Pardo. ¿A qué hora es la votación, señor secretario? Presidente, habitualmente se llama con 10 o 15 minutos de anticipación. Son 20 para las 9. ¿Ya? Lo más probable es que termine la votación. Quizás ya terminó la hora de término de la sesión. Haber terminado el debate ya y... Terminado el debate. Y aún está en debate, ¿no? No sé. Sí, eso es lo que estoy señalando. Lo más probable es que terminen de votar. Presidente. Bien, diputado Desbordes, Respecto a su palabra. propuesta, yo creo que el texto debería señalar los actos administrativos correspondientes a la recalificación de antigüedad en virtud del inciso precedente, dice artículo. Eso. Y lo que usted está planteando en el artículo 4 que dice relación con el inciso tercero. Ojo. Tiene razón, del inciso precedente. Claro, Tiene razón, en vez de artículo, inciso precedente. claro, porque alude a los cambios del inciso tercero del artículo 40. Tiene razón, No estaría diputado aludiendo al artículo Desbordes. 39. Sí. Muchas gracias, diputado Desbordes. Diputado Luis Pardo. Presidente, a mí no tengo claridad si esto puede arriesgar la seguridad nacional, pero sí la privacidad eventualmente, porque Sí. muchas veces una cosa una persona que es expulsada de la institución por un delito y otra cosa es alguien que fue mal calificado. Exacto. Y que en virtud, entonces mi pregunta para usted y para el Ejecutivo, si esta indicación no vulnera la privacidad de los eventuales afectados por este artículo. Yo creo que es distinto que el afectado tenga derecho a conocer los parámetros de su calificación, en eso estaría de acuerdo, pero que sea público porque el sargento Pérez fue dado de baja, claro, si no ha cometido ningún delito y no cumplió con... En ese caso, la ley de transparencia, existe la ley de protección de datos personales, que es la que prima siempre ante una solicitud. Esa es mi pregunta, si está resguardada. Entonces, le voy a ofrecer la palabra a su secretario, o sea, al señor secretario de la comisión que me haya solicitado sobre este punto. No, presidente, le estaba incluso consultando al subsecretario si podría estar involucrado aquí la ley de protección de datos personales, sí, al divulgar esta información. ¿Qué es ver el punto, revisar la ley? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si existe una solicitud de información respecto a alguna información suya, por ejemplo, como diputado, digo, usted
le tienen que preguntar por la ley de transparencia si usted accede a publicar esa información. Si usted no da una respuesta afirmativa, no pueden. Si usted no responde o dice que no, no pueden entregar aquella información. Diputado lo que pasa, presidente, es que si el espíritu de su indicación es que el afectado por una sanción o por una, por ejemplo, expulsión, tenga acceso a conocer las bases de esa medida, yo estoy de acuerdo. Pero si ese es el espíritu, podríamos acotarlo de esa forma y no dejar abierto a que cualquiera pueda ir y pedir el proceso de evaluación de cualquier junta o de cualquier proceso de evaluación y hacer o exponer a personas a vulnerar su privacidad. De hecho, la ley 20.285, estaba revisando, establece que el jefe del servicio notifica al tercero involucrado y el tercero involucrado debe autorizar la entrega de información. En consecuencia, tanto el riesgo a la seguridad como el riesgo a la protección de los datos personales estarían cubiertos ya por la ley 20.285, que es lo que rige la actualidad para las solicitudes de información de cualquiera. Ahora sí, yo creo que tenemos que ir a la sala y continuar con la discusión de esto, porque si no estaríamos fuera de la votación. ¿Sí? Presidente, me señalan que van a votar muy cerca de las 9 de la noche, porque primero tienen que intervenir los ministros. Ah, perfecto. Podemos continuar trabajando. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Presidente, respecto a eso, sí, que hay que... yo le diría... Presidente, dos factores, yo tiendo a coincidir con el diputado Pardo, presidente, en que cuál es el objetivo de esta... A clarificar cuál es el objetivo de la indicación, presidente, yo le pediría, porque si es la total transparencia respecto a estos actos, eso tiene tres inconvenientes. Uno, muchos de los actos son preparativos, ¿no es cierto? Son intermedios, actos intermedios que pueden cambiar. Por ejemplo, la modificación de la antigüedad o el cambio del escalafón, perdón, la lista de retiro está sujeto a recursos, y esos recursos pueden determinar que esa persona no sea incluido dentro de la lista anual de retiro. Y por lo tanto es importante que acotemos que el acto que debe ser público, que quizás debe ser público con restricciones, es en la lista anual de retiro, es decir, las personas que resultaron retiradas. El problema de eso, presidente, es que si uno junta todas las listas anuales de retiro, y alguien lo podría hacer, uno conoce la dotación del personal, y la dotación del personal de las Fuerzas Armadas conforme al 436 es secreta, y yo creo que sí hay una afectación de la seguridad nacional si es que transparentamos la dotación. En segundo lugar, presidente, si es que lo que se pretende es que la persona afectada por o que es objeto de un proceso efectivamente, o ya sea disciplinario, o se le calificó dentro de lista 3 o lista 4, la persona tenga derecho a conocer no solo la notificación que hoy día se le entrega, sino que también los fundamentos de esa decisión. Con eso estamos totalmente de acuerdo, presidente, en que la persona lo conozca. El problema está en la publicidad de ese acto, y en eso, presidente, hay que tener cuidado porque en este caso no es un tercero el que está afectado. La norma que usted cita respecto de la ley de datos personales se refiere a un tercero como un sujeto distinto de un funcionario público miembro de la administración. A mí no me preguntan respecto a los actos firmados por el subsecretario de Fuerzas Armadas. Esos actos son publicados en transparencia sin que yo tenga la posibilidad de negarme a que ese acto sea transparentado, porque estoy actuando en el ejercicio de mi función y por lo tanto en mi calidad de funcionario de la administración pública. Les pido entonces en este caso, presidente, este funcionario que ha sido mal calificado, sancionado o lo que sea, cualquiera sea el acto administrativo a que nos referimos, no es un tercero para los efectos de la protección de datos personales, sino que es parte de la administración y por lo tanto no tendría ese derecho de protegerse al que usted hace referencia, porque es funcionario público y en condición de tal todos los actos administrativos que se relacionan con él son públicos, salvo aquellos que afecten directamente la seguridad nacional. Y por lo tanto, en ese sentido sí creo, presidente, que coincidiendo en el espíritu suyo, de que le demos todos los fundamentos que están detrás, que fundan propiamente tal la resolución por la que él se ha visto afectada,
no darle publicidad o la transparencia de acto público, porque por un lado, en definitiva, transparentarían la dotación total de la fuerza, y en segundo lugar, pese a que afectan efectivamente la honra de una persona, esa persona no podría oponerse en virtud de que ese acto es público y él es funcionario público, por lo tanto no puede aducir su intimidad para oponerse al acto. Referente a la indicación también para ilustrar un poco qué es lo que lo mueve. De partida, y qué bueno también saber que el Ministerio de Defensa estaría de acuerdo por lo menos en que un funcionario que se le está calificando para bien o para mal sepa los principios que nosotros aprobamos en el artículo anterior, de qué manera se ponderaron. De qué manera se ponderó la nota para ascender al grado, de qué manera se ponderó el mérito académico, profesional y el desempeño académico. Muy bien. O sea, eso es mínimo. Pero lo que yo creo también importante es que la actual legislación sí cuida aquellos casos en donde se vulnera la protección de datos personales o se vulnera la seguridad nacional. Y eso hay un montón de causas que han sido rechazadas y lo único que basta es que el jefe del servicio diga justamente de que esto vulnera que vulnera la seguridad nacional de acuerdo al Código de Justicia Militar o que una de las partes no tuvo acceso. Pero ya, por lo menos con la primera parte, yo me sentiría, creo que es bastante avance en dar la seguridad de que los funcionarios que son calificados conozcan cómo se fundamenta su calificación y que eso también, por supuesto, esté a disposición de los organismos fiscalizadores que tiene nuestro Estado, que es Contraloría y la Cámara de Diputados. El diputado Luis Pardo y el diputado Mario Desbordes han solicitado la palabra. Muy breve, presidente. El diputado Osvaldo Urrutia también. Si el espíritu es el que usted señala, yo creo que el instrumento es el equivocado y podríamos redactarlo en términos de que los afectados por un proceso, habrá que incorporar la terminología correspondiente, tendrán derecho a conocer los fundamentos del procedimiento y eso, para eso no necesitamos un cañón, que es la ley de acceso a la información pública, sino que establecer el derecho que tiene el sancionado o el afectado para conocer los fundamentos del proceso. Gracias. Diputado Osvaldo Urrutia está, disculpe, y luego el diputado Mario Desbordes. Y luego yo creo que vamos a tener que ir a votar. Presidente, en primer lugar yo considero que saber o conocer la fuente o los fundamentos de la evaluación de una oficial o suboficial es un derecho. Y estoy absolutamente de acuerdo que tiene que conocer las razones por qué lo evaluaron bien o mal. Sobre todo si lo evaluaron mal o están pidiendo ingreso a la cuota de retiro. Tiene todo el derecho a saberlo. Lo que no estoy de acuerdo es que eso se haga público porque creo que vulnera, como hemos dicho, la vida personal y no tiene la posibilidad de arrestarse. Y además porque yo creo que efectivamente afecta a la seguridad nacional. Claro, no solo por el tema de las dotaciones. Para cualquier persona que tenga algo de experiencia en trabajo en inteligencia, que las fuentes de inteligencia tengan la facultad para pedir la evaluación de un oficial que va a ser comandante de unidad de combate, de un submarino, de un regimiento, de una fragata o de un piloto de combate, obviamente que conocer la calificación de esa persona es sumamente importante para las fuerzas de inteligencia. Van a saber cuáles son las habilidades, las destrezas, las competencias que tiene esa persona. ¿Cómo? O para extorsionarlo. Y es más, si hay personas que trabajan en la contrainteligencia y saber las condiciones o las características de esa persona, también para los adversarios puede ser una fuente muy importante y yo creo que afecta claramente la seguridad nacional, dar a conocer las evaluaciones del personal, sobre todo de cierto rango, que van a cumplir funciones trascendentales. Muchas gracias, diputado Mario Desbordes. Presidente, el inciso anterior alude a los oficiales subalternos, uno. Ese es un primer dato, digamos, no. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con que él o los afectados tengan derecho a saber por qué a mí me calificaron de determinada manera o por qué a otro lo calificaron de una manera que lo pone en una situación de modificar su antigüedad y quedar por sobre mí. Yo creo que ambos casos deben ser, debe haber derecho al acceso a esa información, en ambos casos. Estamos hablando de oficiales subalternos, vuelvo a insistir, comparto lo que dice el diputado Urrutia respecto a los demás oficiales y habrá que verlo en su minuto cuando veamos la norma respecto de ello. Pero habrá que redactar nuevamente la indicación y consignar entonces en este cuerpo legal este derecho a saber por qué me califican así o por qué al otro lo califican de una manera que le permitió pasarme en la antigüedad.
eso para quienes están involucrados también, circunscribirlo a los involucrados también, o sea, me parece que es razonable, ¿no? Que esto no es público, que no lo puede pedir cualquier persona, pero los que están involucrados en el proceso creo que deberían tener derecho a saberlo. Muchas gracias, diputado de Desbordes. Yo comparto también aquello. ¿Les parece si dejamos la sesión de ahora hasta acá? Nosotros dejamos pendiente esta votación y traemos una propuesta que incluya todo eso. Señor Ministro de Defensa. El gobierno comparte lo que ha expresado el diputado Desbordes, me parece de toda justicia, ambas hipótesis. Entonces estamos de acuerdo todos. En lo demás sí, también bueno. yo espero que por las razones que se han dado, en todos los cambios de escalafón, por las razones que se dio muy fundamentalmente, hay razones de seguridad que la podemos explicar un día en sesión especial, pero esos dos puntos a nosotros nos parecen... Yo había considerado, porque pensé que se iba a dar esta discusión, incorporar las partes interesadas, que son las partes interesadas, todos aquellos que están siendo también sometidos a un proceso de calificación. Y esas partes interesadas también manejan otra información que es sensible para la seguridad nacional. Entonces, lo redactamos bien, ¿me parece? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.